Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Hoy domingo, como es domingo, no tenemos parte diario, como hacemos generalmente, pero sí queríamos, como pasó un tiempo considerable desde la última conferencia de prensa, queríamos hacer un balance de lo que ha sido por ahora la salida de esta segunda ola y contarles cómo vienen los números, cuáles son los datos comparativos que tenemos para hacer y cuál es la situación actual de la pandemia en la ciudad y algunas decisiones que vamos a tomar a partir de mañana para poder habilitar algunas cuestiones que tienen que ver con lo deportivo y con lo social. Primero vamos a empezar a hablar de lo que pasó anoche, donde pudimos, gracias al gran trabajo de control urbano, pudimos desarticular 4 fiestas clandestinas. Son cuestiones que siguen sucediendo, que la verdad que cuesta entender, en algunas con alrededor de 100 personas, y repito, un gran trabajo de control urbano para poder lograr hacer un desalojo pacífico de cada uno de los lugares y tratar de hacer entender que son cuestiones que nos pueden complicar la situación porque no hay protocolos y todos sabemos lo que sucede. Después contarles, lo va a contar Germán más en detalle, pero en la semana 14 estábamos con un 40% de positividad. Es el número que yo siempre hago hincapié, que es el número más importante de todos. La gran cantidad de testeos que hemos realizado desde que inauguramos el laboratorio en el Hospital Municipal nos hace poder tener un panorama bien claro de lo que va sucediendo día a día y semana a semana. Y en la semana 31 estamos con un 15% de positividad, un número que realmente nos alienta a seguir trabajando y a seguir poniéndole el pecho a esta situación. Después contar que la incidencia de casos es desde 20, que es muy bajo. Este es un número importante, también lo va a contar Germán, y la razón de casos es de 0,6. Como todos saben, en el país se está empezando a hablar de la variante Delta. Esta variante, dentro de unas 18 variantes aproximadamente que hay del COVID-19, 18 mutaciones del COVID-19, por decirlo de alguna manera. La variante Delta es muy compleja, también lo va a mostrar en gráficos, es muy claro lo que ha pasado en otros países. Y con esto quiero decir que se sigue esperando una tercera ola en el país, lo ha dicho tanto el ministro de provincia como el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Estamos todavía esperando que pueda llegar a suceder una tercera ola y depende esta tercera ola cómo impacte en cada uno de los sistemas de salud de la cantidad de vacunados, porque es evidente y científicamente se ha evidenciado que la variante Delta no tiene grandes complicaciones en las personas que tienen el esquema de vacunación, por lo cual instamos a la población a inscribirse, a vacunarse, a que puedan completar el esquema, aunque sea con una variante diferente a la que fue la primera dosis. También Germán nos va a contar un poco de esto, de los estudios que están dando vueltas y que nuestro equipo de salud está trabajando sobre estos estudios. Anótense, inscríbanse, es importante que cada uno de los olavarrienses pueda vacunarse. Ya estamos en alrededor de 75.000 personas vacunadas con una sola dosis y 24.500 personas con 2 dosis. Por lo que dijo la ministra de Salud de la Nación, agosto va a ser el mes de las segundas dosis, por lo cual creemos que va a ser importante para que si llega la circulación comunitaria de la variante Delta no tengamos que poner en alerta a nuestro sistema de salud. Esta es la premisa, lo ha sido siempre. Y por eso también, por la situación en la que estamos hoy, en esta meseta que hemos llegado y que hemos logrado entre todos, con los cuidados correspondientes, poder lograr, es que hemos decidido tomar algunas decisiones que son de reactivaciones, ¿sí? Veníamos acostumbrados a tomar decisiones desde el 23 de marzo a la fecha restrictivas
y viendo cómo está la situación y viendo cómo avanza la vacunación, es que creemos que es oportuno tomar algunas decisiones que siempre aclaramos pueden llegar a revertirse si la situación se complica. Esto siempre es de alguna manera provisorio, no es definitivo, ¿sí? Puede ser que haya mayor cantidad de habilitaciones, pero también puede ser que haya nuevas restricciones. La primera de ellas es habilitar las reuniones sociales hasta 10 personas. Esto es algo que estaba habilitado en la fase 4, en la que nos venimos manteniendo hace ya varias semanas, y fase 4 que nos hizo también lograr que Olavarría sea uno de los prácticamente muy pocos municipios que durante todo el año tuvo clases semipresenciales. Esto es algo que es muy positivo y es algo que es muy bueno para cuando uno habla de educación, la presencialidad y el lograr tener a los chicos dentro de las aulas, sabiendo empíricamente que no tenemos complicaciones con los contagios dentro de las escuelas, realmente es una gran noticia. Por lo cual, esta medida tiene que ver con habilitar las reuniones sociales hasta 10 personas en domicilios particulares, siempre con espacios ventilados, tratando lógicamente de cumplir con las indicaciones de no compartir copa, de evitar los abrazos, ¿no? Tratar de lograr hacerlo de la mejor manera posible. Algo que también se viene pidiendo hace tiempo, que es la utilización de espacios comunes en los clubes, que no estaban permitidos. Vamos a habilitar la utilización de espacios comunes en clubes y en actividades deportivas al aire libre vamos a habilitar hasta 100 personas por partido. Esto estamos hablando de inferiores, generalmente los padres van a jugar a sus hijos y la idea es que sean 100 personas en actividades deportivas al aire libre por partido y habilitar, ¿sí?, algo que no estaba habilitado y que estaba trayendo algunas complicaciones, la utilización de vestuarios que no se estaban utilizando con protocolo. ¿Sí? Los protocolos es no utilizar las duchas, se lo vamos a comunicar formalmente a los clubes, pero es no utilizar duchas, que sea hasta 5 chicos por turno, de alguna manera, que entren 5 chicos a cambiarse y entren los otros 5 después. Esto va a ser comunicado, pero empezaremos a habilitar la utilización de los vestuarios, que en esta época de frío también es algo muy importante. Así que dicho todo esto, ahora Germán va a hacer un repaso, como hace siempre con los gráficos, y contarles la situación epidemiológica, y después quedamos abiertos a preguntas como siempre. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Esto es una evaluación de la sala de situación al día de la fecha. Por ahí es el gráfico histórico a través de la pandemia, donde se ve por ahí el pico de esta segunda ola a partir de la semana 14, cómo fue bajando y cómo posteriormente, en las semanas posteriores, se fue amesetando. Vamos a ampliar un poco esta zona para ser más específico. Acá vemos un poco el pico, como les comentaba, de la semana 14. En la semana 18 se fue amesetando y a partir de la semana 28 y 30 es como que esa meseta por ahí bajó, donde fueron bajando los positivos y bajando, como comentaba Ezequiel, la positividad. Siempre comparamos al comienzo de esta segunda ola, la semana 10, donde teníamos 16 casos promedios por día con una positividad del 19%. En la semana 14 tuvimos 142 casos promedio por día con una positividad de un 40%. Y actualmente, y un poco es el argumento para tomar estas medidas que comentaba Ezequiel, en la semana 31 tenemos un promedio de 24 casos por día con una positividad del 15%. Siempre hablamos que el gol estándar de la positividad es del 10%, entonces uno poco siempre en nuestra tarea diaria tratamos de llegar a ese porcentaje de positividad. Este es un poco un gráfico donde evaluamos los activos actuales, donde el grupo etario mayoritario es de los 36 a los 50 años y donde se observa donde el grupo etario de los 60 a los 70 años en estos últimos 60 días bajó a menos del 43%. Esto un poco habla del efecto
de la vacunación, ¿no? Esto es un poco lo que como comentaba Ezequiel, es decir, los contagios en los grupos etarios de los chicos en edad escolar se mantuvo bajo. Siempre tenemos el porcentaje más alto en los chicos más grandes, en el secundario. Actualmente tenemos 16, en la primaria 5, con respecto al jardín 2 y en el maternal 2. Esto un poco nos permitió prácticamente a lo largo del año mantener la actividad escolar. Esto realmente es un trabajo muy, muy bueno de la gente de educación, donde cumplieron los protocolos a rajatabla, y nosotros en los distintos colegios donde nos presentamos y con los cuales nos contratamos, podemos fehacientemente comprobar que fue así. Esta es un poco una comparación de la ocupación hospitalaria y vuelvo a repetir, tratando de justificar las medidas que estamos tomando en este momento, donde se observa la ocupación en la semana 10 previo a la segunda ola y la ocupación actual, donde prácticamente los porcentajes son muy similares y donde nos permite tomar estas medidas. Esto un poco también lo que comentaba Ezequiel, la valoración de nivel de transmisión. Esto es lo que toma provincia como para evaluar el riesgo epidemiológico. La incidencia de casos actuales es del 20 para un normal de 50 a 149 y la razón de casos es de 0,6 para un valor normal de 0,8 a 1,2, lo que habla de un riesgo epidemiológico bajo. Con respecto a la vacunación, en Olavarría tenemos con una dosis vacunado aproximadamente 75.662 individuos, lo que representa el 63% de la población, y con 2 dosis 24.228, lo que representa el 20% de la vacunación. Este es un poco un trabajito que se realizó con la Dirección de Epidemiología, que bueno, es algo muy importante para nosotros trabajar y que nos permite seguir trabajando todavía, donde tenemos de los fallecidos desde enero a agosto, tenemos que el 86% de los fallecidos no estaban vacunados, un 11% con una sola dosis y con las 2 dosis 3% pacientes con comorbilidades. Siempre nosotros calculamos que el paciente vacunado se lo considera después de los 21 días de la aplicación de la segunda dosis, para estimular el desarrollo de los anticuerpos. Este es un trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros por ahí lo estamos analizando, y es un poco lo que se basó también provincia, como para hablar de la combinación de vacunas. Está comprobado en los trabajos preliminares, en base a 5.000 individuos, la combinación de la vacuna Sputnik 5 dosis 1 con la Moderna y de la AstraZeneca. Por eso que desde este espacio fomentamos la vacunación, tratar de vacunar con segunda dosis. Sabemos de lo complejo de la llegada de la segunda dosis de la Sputnik, por lo tanto estimular la vacunación con segunda dosis de Moderna y de AstraZeneca, siempre con la amenaza latente de la variante Delta. Esto es un poco, hablar un poco de la variante Delta. La variante Delta, como ya sabemos, es una variación genética del virus original. Esta variación genética prácticamente está en prácticamente todos los países, y en los que están en rojo son donde hay circulación. Por el momento todavía en la Argentina no está declarada la circulación. En Olavarría no hemos tenido por el momento PCR que nos hagan sospechar de que podamos llegar a tener una variable Delta. Igualmente se trata de evaluar ese material genético, es decir, se trata de evaluar si pudiera llegar a haber alguna variable en la ciudad. Esto es un poco, hablar un poquito de la variante Delta. Es mayor a un resfrío común, una gripe estacional, tiene una contagiosidad similar a la varicela,
y es más de 2 veces transmisible a la del COVID original. Este es un gráfico donde quiero representar un poco de la gran contagiosidad y transmisibilidad de esta variable. La variable tiene un fitness muy importante, por lo tanto acá vemos en España, por ejemplo, que al poco tiempo de ser identificada, tenemos un porcentaje de casi el 80% que compone el coronavirus de ese país. Lo mismo pasa acá en Gran Bretaña, donde la variante Delta prácticamente por el fitness que tiene copa la parada y empieza a ser todo variante Delta. Como comentaba Ezequiel también, hay muchas variables genéticas, muchas secuenciaciones, por ahí, hoy por hoy la que más nos interesa es la Delta, hay otras que por el momento son de interés epidemiológico, pero no tienen valor patológico. Este es un poco trabajos que se han hecho en Canadá, en Singapur y en Escocia, donde habla de que en los pacientes por ahí no vacunados el doble es importante la hospitalización, el ingreso a cuidados intensivos es importante y la mortalidad aumenta mucho en los pacientes no vacunados con esta variante. Este es un trabajo, por ahí un gráfico mucho más científico, donde se observa en azul la variante alfa, que es la original, y en rojo la variante delta, y cómo actuó la vacunación, es en Inglaterra, en Canadá y en Israel, donde se observa que la vacuna es mucho más efectiva para lo que es la hospitalización y las muertes, y es menos efectiva para evitar la infección o la diseminación. Esto más que nada para seguir insistiendo con las medidas de bioseguridad, es decir, utilizar el tapaboca, mantener los espacios ventilados y reducir el contacto estrecho. Es decir, es una variante que en los vacunados no va a desarrollar enfermedad grave y probablemente no tengan que estar hospitalizados y probablemente no mueran, pero tienen la capacidad de contagiar y de transmitir, por eso que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad hasta que esta variante sea dominada y podamos hablar de una enfermedad endémica. Este es un poco para recordar cómo estamos rastreando, testeando y aislando. Esto nosotros lo hacemos de acuerdo a un estudio, cada 14 días estudiamos dónde realmente tenemos la mayor cantidad de hisopados. Por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo de lunes a viernes, de 7 a 10 horas, en la iglesia que está enfrente al hospital, ingreso por la calle Alsina, en Alsina y Sarmiento, ingreso por la calle Alsina, y los sábados de 7 a 8. Muchas gracias. Bueno, preguntas. Quedamos abiertos a las preguntas que tengan. Buenas noches. ¿Qué pasa con los salones de eventos y de fiestas así privadas para realizar distintos festejos con estos nuevos cambios que están anunciando? Ya estaban habilitados por decreto con el porcentaje de ocupación, así que continúa de la misma manera, Claudia, eso ya estaban habilitados. ¿Algún cambio con respecto a la posibilidad de bailar, de algunos cambios dentro? No, eso sigue igual. En principio sigue de la misma manera, sí, por ahora sigue de la misma manera. Doctor, ¿cuál es la recomendación para aquellas personas que tienen una dosis de Sputnik y hay todavía en la gente, uno percibe alguna duda de aplicarse una segunda dosis de otra marca, ¿no? Mira, como comenté recién un poco en el speech, nosotros fomentamos la vacunación. Es decir, tenemos una amenaza latente hoy por hoy que es la variable genética Delta, y fomentamos la vacunación. Hay los trabajos preliminares en combinación de la Sputnik 5 con la AstraZeneca y la Moderna son muy alentadores, por lo tanto que no dudamos en fomentar la vacunación. Teniendo en cuenta la variante Delta y cómo se va moviendo, ¿no? Hemos visto la situación de Córdoba y en algunos casos puntuales,
¿Cómo se prepara desde Olavarría? Digo, ¿cómo está la situación del personal? Si se ha podido tomar algún descanso, teniendo en cuenta este contexto por ahí un poco más tranquilo de la pandemia. ¿Cómo se preparan para lo que pareciera ser inevitable llegada de esa variante? La variante, ojalá me equivoque, pero creería que es inevitable la llegada. Nosotros seguimos rastreando, testeando, aislando. Tratamos de evaluar ese material genético y cuando nosotros tenemos características de ese material genético que necesitamos secuenciar, mandar a secuenciar, no hay muchos lugares para secuenciar, el Malbrán y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez con el Proyecto País, donde nosotros trabajamos asiduamente, todavía no hemos tenido esos PCR con ese material genético característico. Hemos mandado igualmente a secuenciar y no hemos tenido, por suerte todavía, la variante en Olavarría. Eso por un lado. Por el otro lado, estimular la vacunación. Es decir, acá hay una lucha entre la vacunación y la variante. Esperemos que la gane la vacunación. Creemos que si la vacunación termina ganando la lucha, lo que vamos a tener es guardias por ahí congestionadas. Vamos a tener consultorios congestionados, pero no vamos a tener mucha gente internada ni mucha gente en terapia. El hospital igualmente sigue trabajando en tratar de optimizar los servicios por ahí más complejos o que están más comprometidos en la lucha, ¿no? Se mejoraron gases, se mejoraron tuberías en distintas salas de internación donde por ahí uno tiene como opción para internar pacientes y bueno, se optimizan esos servicios como para dar contención. Buenas noches, Intendente, doctor Caputo. Dos preguntas. Por un lado, Intendente, si los clubes van a ser notificados, esta entrada en vigencia de lugares comunes para los clubes y muchas veces para categorías menores que son importantes, si serán notificados o a partir de mañana ya empieza a regir. Y por otro lado, para el doctor Germán Caputo, consultarlo sobre la letalidad de la variante Delta, más allá de estar vacunados o no. Sí, Luis, ya fueron notificados antes de la conferencia, un poco para que empiecen a prepararse también y tengan presente cuál va a ser la medida que se tomará a partir de mañana. El decreto va a estar firmado mañana mismo, así que una vez que esté el decreto firmado y publicado ya entra en vigencia, por lo cual realmente la notificación ya la hemos hecho y el decreto, una vez publicado, ya tiene carácter de vigente. Hay pocos estudios sobre la letalidad, pero bueno, hay un trabajo muy serio en Canadá donde en pacientes no vacunados aumenta de 2,4 veces mayor mortalidad. Entonces, si estamos hablando de una mortalidad de 2,1, 2,4 veces más importante la mortalidad en los pacientes no vacunados. Los pacientes vacunados como que esa tasa baja y se mantiene en valores prácticamente del 1%. Buenas noches, para Canal Verte. Como ocurrió con las actividades deportivas, lo que acaban de anunciar, ¿van a cambiar algunos aforos con otro tipo de actividades, espectáculos, bares, cine? ¿Eso va a cambiar o va a seguir manteniéndose de la misma manera que viene? No, por ahora continúa de la misma manera. En principio lo que estamos habilitando es lo que les mencionaba antes, las actividades deportivas al aire libre. A partir de que vayan transcurriendo las semanas, si vemos que continúa esta situación, seguramente vayamos tomando decisiones de mayores aperturas. Para el intendente, en contexto, sí, bien, preguntarte esto, en este contexto que ustedes están planteando, en forma paralela está la campaña para las PASO, ¿no? ¿De qué manera ustedes aconsejan o de qué manera ustedes creen que hay que desarrollarla? Porque, bueno, estamos mejor, pero la situación, como lo anticipaban recién, es para generar algún tipo de estar expectantes por si llega la variante Delta. ¿Qué estrategias van a desarrollar? Sí, a ver, lo que es una campaña muy rara para todos. Nosotros lo hemos hablado con el equipo de salud. La idea es, obviamente, no hacer grandes actos, como hemos visto que ha sucedido en algunos lugares, con aglomeración de gente, evitar las aglomeraciones de gente en lugares cerrados. Esto es algo que
Hay lugares donde se pueden hacer reuniones, en lugares cerrados con ventilación, está todo estipulado en los protocolos, en cada uno de los decretos que hemos publicado, y después es una campaña donde se viene respetando, digamos, de alguna manera uno ve que cada uno de los espacios está llevando adelante actividades al aire libre, con tapaboca, en contacto con vecinos, pero con distancia. Me parece que esa es la manera. Seguramente vaya a ser una campaña donde se desarrolle mucho más lo virtual, y lo estamos haciendo de esa manera todos, de reuniones virtuales con la militancia, actividades, como te decía, al aire libre, tratando de evitar obviamente el contacto físico, y lógicamente si vemos algo que no corresponde o que está fuera de lo que pretendemos desde lo epidemiológico, lo vamos a comunicar a cada uno de los espacios políticos, pero por ahora vemos que viene todo muy bien, se viene trabajando de manera muy bien.